Cuando vimos la definición de derivada de una función en un punto, comprobamos la relación existente entre la recta tangente a la gráfica de la función en el punto y el valor de la derivada. Más en concreto, comprobamos que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de la función en el punto. Ahora bien, la recta tangente comparte otra característica con la función, y es que en aquellos puntos en los que la función es creciente, también lo es la recta tangente, y en los puntos en los que la función es decreciente, la recta tangente tiene el mismo cariz, es decir, la monotonía de la función, crecimiento-decrecimiento, coincide con la monotonía de la recta tangente a la gráfica de la función en cada uno de los puntos. Por otro lado, el crecimiento y el decrecimiento de una línea recta viene determinado por el signo de la pendiente, de manera que aquellas rectas que son crecientes tienen pendiente positiva y aquellas rectas que son decrecientes tienen pendiente negativa. Luego, si unimos todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos, por un lado, si la función es creciente, lo es la recta tangente. Por otro lado, si una recta, la tangente entre ellas, pero en general todas las rectas son crecientes, su pendiente es positiva. Y por otro lado, la pendiente de la recta tangente es la derivada a la función en un punto. Si juntamos, tenemos que si la derivada de una función en un punto es positiva, la función en dicho punto será creciente. Es decir, hemos transformado un concepto geométrico, que es el crecimiento o el decrecimiento de la función, en un concepto analítico, que es que una cantidad, que es la derivada de la función en un punto, sea positivo, sea negativo. Y eso es muy fácil de trabajar con ello para determinar en qué puntos la función es creciente o decreciente. Por lo tanto, si tenemos una función continua y derivable en un punto de su dominio, si la derivada es menor que en ese punto es menor que 0, entonces la función es decreciente en ese punto. Si la derivada es positiva, entonces la función es creciente en ese punto. Y obviamente, si para todos los valores de un intervalo la derivada es negativa, la función será decreciente en todo el intervalo. Y si es positiva, será creciente en todo el intervalo. Ya tenemos claro qué ocurre cuando la derivada es negativa o cuando la derivada es positiva. ¿Qué ocurre cuando la derivada vale 0? Pues ese punto, ya veremos, será un candidato a extremo relativo. Podrá ser un máximo relativo, podrá ser un mínimo relativo o no ser ninguna de las dos cosas. Para determinar si lo es, tendremos que estudiar el signo de la función derivada alrededor de ese valor, pero eso lo haremos más adelante. Bien. Para que la gráfica de una función pase de ser positiva a ser negativa, hay dos opciones. O bien la gráfica está rota, o bien la gráfica pasa por 0. No hay más opciones. Que la gráfica de la derivada esté rota puede ocurrir solo por tres causas. Uno es que haya valores de la variable independiente que no estén en el dominio de la función. Otro es que haya puntos en los que la función no sea continua. Y otro que haya puntos en los que la función no sean derivables. Esas son las tres únicas causas que pueden justificar que la gráfica de la derivada dé un salto. Por supuesto, además, puede haber un cambio de signo en la derivada porque la derivada valga 0. Con lo cual, habría que determinar las soluciones de la ecuación f' de x es igual a 0. Por lo tanto, como estas son las cuatro causas que pueden justificar que la derivada cambie de signo, para estudiar el signo de la derivada tendremos que buscar en una función los puntos que cumplan alguna de estas características. Es decir, en cada función que queramos estudiar la monotonía, tendremos que determinar primero los valores que no están en el dominio, después los puntos en los que la función no es continua,
los puntos en los que la función no es derivable y, por último, las soluciones de la ecuación f'x igual a 0. Alrededor de esos puntos podrá haber cambio en la monotonía de la función y, por lo tanto, esos puntos serán los que nos determinen los intervalos en los que la derivada de la función no cambia de signo y, por lo tanto, en los que la gráfica de la función es siempre creciente o siempre decreciente. Veámoslo todo esto, lo veremos mucho mejor todo esto con algún ejemplo. Que la gráfica de la derivada esté rota puede ocurrir solo por tres causas. Uno es que haya valores de la variable independiente que no estén en el dominio de la función. Otro es que haya puntos en los que la función no sea continua. Y otro que haya puntos en los que la función no sean derivables. Esas son las tres únicas causas que pueden justificar que la gráfica de la derivada dé un salto. Por supuesto, además, puede haber un cambio de signo en la derivada porque la derivada valga 0. Con lo cual, habría que determinar las soluciones de la ecuación f' de x es igual a 0. Por lo tanto, como estas son las cuatro causas que pueden justificar que la derivada cambie de signo, para estudiar el signo de la derivada tendremos que buscar en una función los puntos que cumplan alguna de estas características. Es decir, en cada función que queramos estudiar la monotonía, tendremos que determinar primero los valores que no están en el dominio, después los puntos en los que la función no es continua, los puntos en los que la función no es derivable y, por último, las soluciones de la ecuación f'x igual a 0. Alrededor de esos puntos podrá haber cambio en la monotonía de la función y, por lo tanto, esos puntos serán los que nos determinen los intervalos en los que la derivada de la función no cambia de signo y, por lo tanto, en los que la gráfica de la función es siempre creciente o siempre decreciente. Todo esto lo veremos mucho mejor con algún ejemplo.